preparatoria en la prepa 7 por la tarde.
bueno. Ay, sí, los huevos de mi. Les dije como 4 veces. Ay, pero ¿por dónde? Igual que
pero sí me quedé con ganas. Y de todas maneras, el que viene de un tamaño grueso, otro menos grueso. ¿Qué vas a poner los cuadernos de ustedes? Sí, le da bien. Es que, güey, Vale, don Manuel, me traicionó. Yo pensé que no le... Por la sal y todo eso, imagínate el papel. no te toca casarte, ¿eh? Y ahorita la cubierta más. Colección. Ay, ya bien.
mañana venimos en el sábado. Que a veces sube donde está. ¿Qué pues, amor? Tiene 10 paradas de 50. Tiene 10 paradas de 10. Está el espacio, está el bien. Porque dicen que se tiene rebajen todo.
¿verdad? Ah, está bien. Si has notado que Ya me quitaron la pinche mercancía. Pero mi droga no me la quitaron. Buenas tardes, véanme que ayúdame. Pero también no reniegues.
Muchas gracias, maestro, por la pregunta. Pues, ¿respondo correcta la respuesta políticamente correcta? La incorrecta, híjoles, no debería. Yo le robo mucho tiempo a todos le robo tiempo, desde mis alumnos en la primaria, en la preparatoria, a mi familia, a los amigos, a mi hijo, a todos les robo tiempo. Entonces, no le robo el tiempo al sueño, ahí sí. Yo he escuchado de personas que se desvelan se levantan a las 4 de la mañana para escribir, o después del trabajo, la jornada, se ponen a escribir hasta las 11, 12, 1 de la madrugada. En mi caso no. Yo le invierto el tiempo a esto de la escritura, la investigación. Cuando no estoy trabajando prácticamente, cuando no estoy dando clases en la primaria, porque soy maestro de primaria por la mañana, profesor de preparatoria en la prepa 7 por la tarde, estoy escribiendo, leyendo, subrayando y buscando libros. Entonces, ¿es maestro? La respuesta es en cualquier momento posible. También en los tiempos que estoy con mis alumnos, ellos saben, los alumnos saben, cuando estoy escribiendo, ellos están trabajando y estoy escribiendo, se acercan y de alguna manera también ellos son parte de ese trabajo, porque nosotros también les comparto a los alumnos de lo que estoy haciendo. Más de un momento me preguntan, ¿cómo estás haciendo? Yo les digo tarea. A lo mejor dientes sí, porque son muy versátiles.
venden disfraces. Dice, es que yo entendí que 87, no, 8.50. Y entonces ahí donde se dio cuenta y que las cosas las Sí, para servirle. Padre era uno de ellos que salía y le metía, salía y le metía. ¡Hey!
Pues si le digo que si no le va a correr todo. Ya se salió de ahí. ¿Cómo poco? No, sí, ¿te acordaste, culero? ¿Te acordaste?
Tía la que sabe. ¿Dónde está? Carlos Jiménez. Voy a hacer una llamada. Tengo la de 2. ¿Quieres que vaya mañana?
¡Mire, patrón! ¡Ya llegó el turrón! ¿Quiere turrón? Oye, ¿y mi vuelta me compró un juego? Ni de eso. ¿No te quieres estar trabajando tú?
Yo digo que a veces lo hacen adrede. Que la dejen prendida, ¿verdad? Yo digo que sí. No hay de otra.
haciéndolo. ¿Qué canción está? Y luego una vez dice, ay, no, lo va a ver, o sea,
para que la niña. Dale, el amigo, vamos a ir a la oficina. Y yo no lo voy a ir. Bueno, había visto el chiquito ese. Pasadita de las 4:40. ¿Por qué no la cambias? No, es que conmigo llora, le digo, fotos. Lo bueno que ya está la quincena, ya está